Dios les bendiga a todos y a todas que nos escuchan en esta hora. Dios bendiga a la comunidad de fe de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Rio Plantation, que hoy 6 de febrero nos reunimos en el templo del 2022, ¿verdad? Nos reunimos en el templo para adorar el nombre del Señor. Queremos saludarle en nombre de la iglesia y queremos decirte a ti que escuchas y a la iglesia que está presente que Dios está para bendecir a su pueblo. Que el Señor hoy nuevamente nos visita y quiere, ¿verdad? Que su pueblo le adore. Hoy nos dirige nuestra hermana Alexandra Vázquez Rivera, una hermana muy amada de nuestra iglesia, líder, maestra de niños y de niñas. Y los cánticos, ¿verdad?, estarán a cargo de una hermana de nuestra iglesia que tanto amamos, una joven de nuestra iglesia, nuestra hermana Adriana Cruz Oyola. Y esta servidora, la pastora Alicia Rosas, tendrá la predicación. Ya hemos tenido la escuela bíblica y ahora vamos a comenzar con el culto. Pero nuestra vida tiene que estar siempre abierta a adorar en todo tiempo al Señor. Así que comenzamos el culto al Señor en esta hora y comienza nuestra hermana Alexandra con las devociones. Dios le bendiga, Dios le guarde. Primeramente quiero darle gracias a Dios por permitirme una vez más servirle a través de las devociones. Como dice la palabra del Señor en Romanos 15 del 5 al 6, que Dios de la paciencia y de la consolación les concede a ustedes uno mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos en una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como también nos dice en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sabemos que Dios de poder se encuentra aquí. Esta es mañana de bendición. Esta es su mañana. Arrebate la bendición. Si usted llegó con alguna situación, esta es su mañana de presentarla en el altar. En esa misma posición recibimos de parte de nuestra pastora, la reverenda Alicia Rosas, una oración de acercamiento y gratitud a Dios, porque hay tantas cosas por qué darle gracias a Dios que no nos da la vida para agradecerle a nuestro Dios. Señor y Padre amado, Dios de la vida, Dios cuyo amor es inmenso y no podemos entender con nuestra mente finita. A ti te adoramos, a ti te bendecimos y a ti te agradecemos. Tus bondades infinitas para con tu pueblo, para con la gente, para con la humanidad. Oh Dios, decididamente no merecíamos que Cristo muriera por nosotros. Pero tu amor tan grande e inefable nos ha, Señor amado, abrazado en Cristo Jesús. Y qué alegría, qué regocijo y qué grande gratitud hay en nuestro corazón. Por eso queremos decirte que te amamos. Por eso queremos decirte que eres nuestro Dios. Que en nuestro corazón tú eres el centro y que tú, Señor, eres el único Dios al que hay que adorar. Gracias por todas las bendiciones recibidas. Y gracias porque en esta hora podemos estar en tu casa para honrarte, para bendecirte, para reconocerte, para aprender de ti y sobre todo para continuar en compromiso contigo. Bendice a mi hermana Alexandra que dirige en esta hora. Bendice a tu hija, gracias por ella, por su esposo, gracias por toda su familia. Oh Señor, bendíceles en grande manera. Gracias por Adriana que tendrá, Señor amado, los cánticos. Unge, Señor amado, su garganta y bendícela a ella y toda su familia. De igual manera, Señor, gracias por el grupo de adoración que en esta hora, Señor, nos lleva ante tu presencia en alabanza a ti. Y gracias por lo que tú harás con tu Espíritu Santo a través de la palabra. Hoy hay fiesta con Jesús.
porque el Señor está aquí y está aquí para ayudar y bendecir a su pueblo y todo aquel que escucha. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Se pueden sentar. Meditemos en la palabra del Señor que se encuentra en Salmos 133. Vean qué bueno y agradable es que los hermanos vivan unidos. Es como el buen perfume que corre por la cabeza de los sacerdotes y baja por su barba hasta el cuello de su ropaje. Es como el rocío del monte Hermón que cae sobre los montes de Sión. Allí es donde el Señor envía la bendición de una larga vida. Amén. Que Dios siga bendiciendo su santa palabra. Mis hermanos, dígale al hermano que está a su lado que lo ama en el amor del Señor. Le pido a nuestro hermano Carmelo Ocasio que se vaya preparando para que nos lleve en una oración de intercesión a nuestro Dios por la unidad de la iglesia, para que el Señor ponga el aleno de trabajar para la obra, por Puerto Rico y las naciones que están en conflicto para que haya paz, y por los enfermos de nuestra iglesia y por sus cuidadores. También quiero incluir para que el Señor supla las necesidades de cada familia, que Dios respalde según las necesidades, ¿verdad? Sus finanzas. Sé que no nos podemos unir de la mano, pero sí podemos unir nuestros corazones en esta oración. Oremos, hermano. Señor, mi Dios, te adoramos, te glorificamos, Dios, y te damos gracias. Gracias por esta hermosa mañana, Dios. Gracias por un día más de vida, Señor. Y gracias, Dios, porque tú nos permites estar en tu casa, Señor. Señor, sabemos, mi Dios, que tú nos llamaste a cada uno de nosotros con un propósito, Señor. Con el propósito de adorarte, de servirte, Señor, de serte fieles en todo momento, Señor. Yo te pido, Dios, que tú nos dé la fortaleza, las capacidades y la sabiduría, Señor, para poder hacer un buen trabajo en tu obra, Señor. Cumplir, mi Dios, con aquellos que tú pusiste sobre nuestros hombros, Señor. Pero, mi Dios, sabemos, mi Dios, que para hacer ciertos trabajos, mi Dios, necesitamos de tu sabiduría, Señor. Te pedimos en esta hora, Dios, que tú nos capacites y que nos des sabiduría del cielo, Señor. Que podamos entender, Señor amado, que nada podemos hacer, mi Dios amado, si no contamos contigo primeramente, Dios. Padre, y eso nuestra iglesia está en esta mañana aquí, Señor, para pedirte esas cosas, Señor. Para pedirte sabiduría y capacidad de entendimiento, amor los unos por los otros, Señor. Y sobre todas estas cosas, mi Dios, responsabilidad, Padre Santo. Padre, ayúdanos a hacer un buen trabajo en tu obra, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a hacer un trabajo, mi Dios, del cual tú te agrades, Padre Santo. Porque a ti es el que debemos agradar, Señor, y servir, Padre de la gloria. Señor, tu pueblo está en tus manos, Señor. Necesitamos de ti, Señor, porque necesitamos hacer un buen trabajo en tu obra, Señor. Un trabajo del cual tú estés, mi Dios, satisfecho, Señor. Un trabajo, mi Dios, en el cual, Señor amado, podamos, mi Dios, trabajar unidos los unos con los otros, Señor. Padre, ayúdanos a mantener esa unidad como pueblo, Señor, como hijos tuyos, como ovejas de tu prado, Señor. Padre, tu iglesia en esta mañana está en tus manos, Señor. Padre, estamos dispuestos a escuchar, Señor, y hacer lo que tú digas, Señor. Ayúdanos a ser buenos entendedores y hacedoras de tu palabra, Señor, porque tu pueblo está ante tus manos, Señor. Señor, te pedimos en esta hora, mi Dios, una petición especial, mi Dios, que se haya llegado hasta mí, Señor. Padre Eduardo Machuca, tú lo conoces, Dios, porque tú lo creaste, porque también es creación tuya, Señor. Y yo sé que tú no le abandonarás, Señor. Padre, en esta noche, mi Dios, en esta mañana, perdón, Señor, mi Dios. Nos unimos, Señor, para pedirte por él, Señor. Para pedirte, mi Dios, que tú intercedas al Padre por él, Señor amado, porque también es tu Hijo. Padre, dale la salud que necesita. Ten misericordia, Señor. Y permite, mi Dios amado, que él pueda entender que no está peleando la batalla solo, sino que tú estás con él, Señor.
Padre, en tus manos está, bendícelo, guárdalo, llénalo de tu presencia y dale la salud que necesita para poder seguir viviendo, mi Dios, porque tú le diste vida y vida en abundancia. Señor, tu iglesia en esta mañana está en tus manos. Estamos aquí, Señor. Háblanos, porque estamos dispuestos a escuchar. En el nombre de Jesús he orado y te doy gracias. Amén, Señor. Gracias a nuestro hermano Carmelo Casio. Les invito a colocarnos en pie para buscar la palabra del Señor que se encuentra en Romanos 12, del 1 al 11. Romanos 12, del 1 al 11. Romanos 12, del 1 al 11. La palabra del Señor será leída en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, hermanos míos, les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Por el encargo que Dios en su bondad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. Antes bien, cada uno piense de sí con moderación, según los dones que Dios le haya dado junto a la fe. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros y no todos los miembros sirven para lo mismo, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y estamos unidos unos a otros como miembros de un mismo cuerpo. Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Por lo tanto, si Dios nos ha dado el don de profecía, hablemos según la fe que tenemos. Si nos ha dado el don de servir a otros, sirvámoslo bien. El que haya recibido el don de enseñar, que se dedique a la enseñanza. El que haya recibido el don de animar a otros, que se dedique a animarlos. El que da, hágalo con sencillez. El que ocupa un puesto de responsabilidad, desempeñe su cargo con todo cuidado. El que ayuda a los necesitados, hágalo con alegría. Ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Que el Señor siga añadiendo bendición a su santa palabra. Gloria a su nombre. Hermanos, hermanas, en este día, gracias a nuestra hermana Alexandra también por esas hermosas devociones. Y yo voy a dar todo lo que ha pasado esta mañana aquí, ¿sabes? Desde la clase hasta las devociones, los cánticos, así que en el nombre del Señor, ¿verdad? El Señor está hablando desde que nosotros nos levantamos esta mañana a nuestros corazones y habla de manera especial, ¿verdad? Cuando su iglesia, su cuerpo, ¿verdad? Que ha redimido, ¿verdad? Se reúne, sea digital, sea por Zoom, sea aquí presencial. Y gloria a Dios porque estamos presencial, ¿verdad? Mire, hermanos, en el día de hoy yo he escogido un texto bíblico que se encuentra en el Evangelio de Juan, así que vayamos buscando la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo del 1 al 17. Es larga el texto, pero lo voy a leer completo. Y el título de esta predicación en este día es Caminemos en la vida unidos a Jesús. Caminemos en la vida unidos a Jesús. Y yo no sé si usted se fijó, pero en las devociones, en dos de las lecturas,
que leyó nuestra hermana Alexandra, tanto en Romanos 12 como en el 133, hablaba del amor de la iglesia. No solamente a Dios, sino uno por los otros. Y en el cántico de Adriana hablaba del amor recibido del Señor, que el Señor salvó y que para ella es tan importante ese cántico, ¿verdad? Y para nosotros también debe ser un cántico nuevo en nuestras vidas cuando el Señor nos salva. Pero también el texto de hoy nos habla del amor. Y es que Dios quiere ser hilo conductor, porque afuera muchos dicen que aman, pero sus acciones dicen otra cosa. Y hermano, el verdadero amor es acción, tiene que ir a la par con lo que hacemos, tiene que ir a la par con lo que somos, tiene que ir a la par con quien el que se nos revela nuestra vida, que es Cristo, ¿verdad? Y que Dios es amor, pues tiene que ir las acciones, porque la acción de Dios fue en bien de los demás. La acción entonces de la iglesia tiene que ir en bien, primero al Señor y segundo a los demás. Así que quisiera en esta hora que nos pusiésemos en pie, vamos a estar un ratito sentados y leemos la palabra del Señor. Yo voy a usar la versión Reina Varela del 95, usted use la que usted prefiera. Sí, Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Jesús, la vid verdadera. Juan capítulo 15, Jesús, la vid verdadera, del 1 en adelante. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Voy a repetir ese texto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vuelvo y digo, 14. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé.
Esto os mando, que os améis unos a otros. Oramos al Señor. Gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, que es Espíritu que guía a toda justicia y verdad, siga obrando en nuestros corazones a través de esta predicación, y toda la gloria será tuya, Señor. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Yo hablaré someramente sobre el amor y la unidad. Y quiero presentar también, el domingo pasado lo pusimos, el nuevo tema del año, ¿verdad? Que ya lo habíamos dicho en noviembre, y que tenemos, ¿verdad? El letrero, el banner, el afiche es la palabra, ¿verdad? De nuestra iglesia es también la del nivel central. Pero hablaremos de eso al final. Ya sabemos que el tema es caminemos en unidad del afiche. El texto que acabamos de leer tiene el contexto de Jesús estar en la última cena con sus discípulos. Próximamente va a ser arrestado, va a ser muerto, y obviamente va a resucitar. Pero los discípulos van a pasar por un proceso sumamente difícil de ver a su maestro en sufrimiento, y de tener que enterrarlo, y de estar en la expectativa y la pregunta, todo esto se apagó, se acabó, es un apaga y vámonos. Yo me los imagino, ¿verdad? Jesús, por lo tanto, saca el espacio en la última cena en el Evangelio de Juan para, del capítulo 13 al 17, hablarles a ellos. Inclusive al final ora por ellos en Juan 17. Le lava los pies para hablarles sobre el servicio. Le da el nuevo mandamiento de amarse unos a otros, que repite aquí en el 15, como vimos. Habla de que Él es el camino al Padre. Da la promesa del Espíritu Santo en Juan 14. Y ahora en el 15 está hablando de que hay que permanecer en Él, como si fueran las ramas a una planta, ¿verdad? Y él habla de que Él es la vid verdadera. Usa una parábola, como usó Natán esta mañana en la escuela bíblica, una parábola para hablarle a David, para que David le fuera siguiendo, se diera cuenta, mirando a otro, ¿verdad? Y estoy hablando de 2 de Samuel 12, la lección bíblica que dimos hoy, y se diera cuenta de las injusticias, y después Natán le dijera, ese fuiste tú, ¿verdad? Porque pues había pecado. Gracias que Dios tocó el corazón de David y tuvo que pedir perdón, aunque sufrió las consecuencias de su pecado. Pero aquí Jesús, ya en Juan, el capítulo 15 que acabé de leer, los primeros 17 versos, tiene una parábola donde, usando la imagen cotidiana de la vida diaria que ellos veían, porque esta es una sociedad agraria, el pueblo de Israel es una sociedad agraria, o sea, que siembra, que cultiva, y cuya vid o las viñas eran importantes para ellos, económica, comercialmente, también en su dieta, ¿verdad? Todo eso. Utiliza entonces Jesús la parábola de la vid para enseñar para dar una enseñanza más profunda de que los discípulos, las discípulas, tanto de aquel tiempo como de la historia en la iglesia como ahora, tenemos que estar unidos a Jesús. Eso quiere decir que no somos un club social. Eso quiere decir que no somos un grupo que se reúne con algún fin. Somos la iglesia del Señor. Y tienen, ¿verdad? Y tenemos como iglesia la responsabilidad de vivir pegados a Él y de accionar como Él accionó y como Él vivió. Así que una vid, como ya dije, ¿verdad? Tiene que ver con la viña. Es una planta de uva típica del Mediterráneo.
que durante el otoño y el invierno esa planta se mantiene como en un estado latente, no se desarrolla mucho, pero llega por el frío, pero llega la primavera y el otoño y ahí coge vuelo. Y ahí se aprovechan en la primavera a quitarle todas aquellas ramitas nuevas que se ven como que no van a echar para adelante, que no van a tener fruto. Ahí la van podando. Estoy hablando de cómo se cultiva, ¿verdad? Esa vid. Así que Jesús utiliza ese ejemplo para decirle a sus discípulos y discípulas que es necesario que para que ellos permanezcan y para que ellos echen para adelante, tienen que estar pegaditos como las ramitas, como los pámpanos a él. El uso de la imagen de la vid o de la viña lo conocemos desde el Antiguo Testamento, porque en Isaías 5 vemos a Israel como la viña que el Señor plantó, cuidada por Dios para que diera buen fruto, pero por su desobediencia, maldad e injusticia se fueron desviando y dio uvas agrias. ¿Y qué hizo el Señor? Pues como pasó con la escuela bíblica con David, tuvo que vivir las consecuencias el pueblo de Israel y llegó al cautiverio. Pero el Señor, después del tiempo, los acompañó, ¿verdad? Los siguió acompañando y tuvo de ellos misericordia. Volviendo al texto de la vid verdadera. Eso es importante que lo entendamos. Jesús es la planta, nosotros sus ramas, pero fíjese que ahí me está diciendo que es vid como verdadera, que no es falsa, es la vid perfecta, la vid, hermanos, hermanas, que no excepciona, es la vid que no hay engaño en él, es la vid ideal, perfecta. Bueno, ya está diciendo es que hubo otra vid, como dijimos, el pueblo de Israel en su momento, que lo decepcionó, pero que ahora Dios manda una verdadera, que es su Hijo unigénito, al cual los discípulos y discípulas de aquel tiempo y de esta época tenemos que estar pegaditos. Y como plantas, como pámpanos, como ramas nuevas, ¿verdad? Tenemos que estar pegados a él y tener fruto, porque el que no tenga fruto será desechado. Mire, hermanos, hermanas, Dios no quiere desechar a nadie. La voluntad de Dios es que todo el mundo se arrepienta, llegue a la salvación y se salve. ¿Sabe los que son desechados? Los que deciden no dar fruto. Y fíjense que habla en singular, fruto, no dice frutos. Ahorita vamos a hablar de eso. Estar unidos a la vid implica recibir, que es Jesús, recibir de su savia, recibir de él. ¿Qué recibimos de él? Su salvación, su amor, sus enseñanzas, su palabra. Eso lo recibimos del Espíritu Santo, ¿verdad? Que ha sido enviado para aquel que ama al Señor. Recibir su savia nos nutre, nos ayuda a crecer y nos ayuda a madurar. Y sin él, nada podemos hacer. Así lo dice el texto. Como iglesia, usted y yo tenemos que estar pegaditos a la vida, pegaditos a Jesús. Y ese estar pegadito a Jesús implica una responsabilidad nuestra de cuidar nuestra vida espiritual, porque Él da su espíritu, porque Él da su palabra, porque Él permite que nos congreguemos, pero somos nosotros los que tenemos que decidir estar pegados a Él y nutrirnos de todas esas herramientas de la oración, ¿verdad? Del ayuno, etcétera, que Él nos provee para poder crecer. Así que estar unidos a Jesús implica recibir de su savia para nutrirnos y llevar fruto. Y llevar fruto es que todo lo que hacemos es
para mostrar lo que el Señor está haciendo internamente en nuestra vida, o sea, llevar a la práctica, a un estilo de vida que muestre que Cristo nos ha transformado. Así que llevar fruto implica tener una relación permanente con el Señor de intimidad, porque si no lo hacemos, usted y yo nos secamos. ¿Qué pasa con las ramas cuando usted las corta? Aquellas que nos gusta ir a la tierra, y yo de vez en cuando lo hago y siembro cositas, ¿verdad? Cuando podamos, ¿verdad? Si le cortamos el ganchito lo tiramos y se seca. Dios no quiere que usted y yo nos sequemos. Por eso es que dice 11 veces en ese texto, y después las puede contar, que tenemos que permanecer ¿en quién? En la vid, en Jesús. Tenemos que permanecer. No nos podemos desenfocar, como pasó con David, que miró su mirada, dio su mirada a otro lado y cayó, ¿verdad? Dios lo perdonó, pero qué triste las consecuencias. Así que nosotros tenemos que estar bien enfocados en el Señor. Así que la intimidad debe ser una que perdure. Mire lo que dice el verso 4. Estoy citando a Jesús. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así que está hablando de una relación de él con sus hijos, con sus hijas. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Así que, ¿a qué fruto se refiere Jesús? ¿A qué fruto? Podemos hablar y estar aquí toda la tarde. Esa no es la idea, ¿verdad? Pero usted puede ir a Gálatas 5, 22, 23. Nos habla del fruto del Espíritu. Pero aquí Juan lo va a resumir. ¿Qué fruto se refiere Jesús? El amor. Mantenernos en su amor, y ese amor nos va a ayudar a que, como lo amamos, a obedecer sus mandamientos. Así que Jesús le está diciendo a los discípulos que van a pasar por este momento duro y difícil, le está diciendo: permanezcan en mí, manténganse en mi amor, ¿verdad? Sería lo segundo, y obedezcan mis mandamientos. Así que ese es el fruto que el Señor quiere, esa intimidad. El fruto también del amor hacia él y hacia los demás, ¿sabes? Vertical y horizontal, y obedecer sus mandamientos. Jesús habla de fruto. No se puede separar el amor de la obediencia. El que ama obedece. El que obedece lo hace porque ama. Así que las dos cosas. Y porque permanece, ¿verdad? En el Señor. Están sumamente unidas. Jesús lo hace y se pone como ejemplo, como yo, ¿verdad? He hecho con mi Padre, que permanezco en él, que obedezco y que le amo. Así también ustedes tienen que permanecer en mí, que obedecer y que amar. Jesús se pone como el ejemplo a imitar, porque él es nuestro modelo. El amor del Señor no es como el amor de mucha gente, egoísta, utilitarista, posesivo. El amor del Señor es uno que obra para bien al que ama. Es sincero, cuida, no es egoísta, hace bien, nos da gozo y nos promueve una relación sana, no solamente con él, sino con los demás. Y eso lo digo porque no es lo mismo ser amado por Dios que ser amado, ¿verdad? Por una persona que a lo mejor dice te amo, pero hace daño. El que realmente ama no le hace daño al que dice que ama, ¿verdad? Y eso lo vemos hoy día con tanta violencia en nuestro país. Así que todo ello, o sea, permanecer en Jesús, amar y obedecer sus mandamientos, debe ser de gozo y de usted sentirse completo, según dice el verso 11, que ya lo leímos.
Esta unidad de Jesús y sus seguidores trae como consecuencia una relación diferente, estrecha de hermandad. Mire cómo dice Jesús a los discípulos y nos dice a nosotros también. Ya no os llamaré siervos, sino que nos va a llamar amigos, amigas, porque todas las cosas nos las ha dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Ahí está la comisión. ¿A qué nos manda el Señor? Primero, a permanecer en Él, en amar, obedecer. Pero tenemos que seguir caminando. Vayáis, dice ahí el verso, ¿verdad? Vayáis y llevéis fruto. El fruto del amor, el fruto del testimonio, el fruto del espíritu, que es paciencia, mansedumbre, templanza, etcétera, etcétera. Y para que demos fruto, para que otros y otras vengan al camino del Señor. Qué lindo saber que el Señor te ha elegido a ti. Qué lindo saber que el Señor nos ha elegido a nosotros. Qué lindo saber que el Señor, a pesar de que, ¿verdad?, la humanidad decidió seguir su camino, Él decidió seguir amando a la humanidad y dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el propósito del Señor, del amor, del fruto del Señor, es la salvación y la paz de la gente. Pero también es enviarnos a la misión como iglesia. Los envío para que vayáis y den fruto. Y ese fruto no es para nosotros guardarlo, ese amor y esa obediencia no es para decir qué buenos somos y aquí estamos y estamos dentro de la iglesia y qué bueno, somos un cuerpo y ya no. Ese fruto hay que seguirlo llevando a otros y a otras para que se unan a esa voluntad, al reino del Señor, a esa salvación tan hermosa que tenemos que seguir llevando para que otros se unan a las huestes del Señor. Voy terminando diciendo que el vivir en permanencia, amor y obediencia a Dios es importante para la oración eficaz contestada. ¿Por qué lo digo? Porque el verso 16 al final, búsquelo si tiene la Biblia abierta. El verso 16 al final, la parte C, el final, dice, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si usted saca eso, ese pedacito de ese texto, y lo hace mucha gente, y lo cita mucha gente, para usar al Señor de todo lo que yo le pido, el Señor me lo va a dar. Sea bueno, sea malo, pero porque yo soy hijo de un gran rey y lo tergiversan. De una manera, no, pues eso no es lo que quiere decir. Lo que eso quiere decir es que vivir en permanencia en el contexto en que se da allí, vivir pegaditos al Señor en amor y obediencia es lo que va a ayudar a que Él conteste la oración. ¿Por qué? Porque oramos conforme a su voluntad, a lo que Él quiere, a lo que a Él le agrada, porque estamos en obediencia y estamos y permanecemos en el Señor. Así que el texto lo que nos está diciendo es que tenemos que seguir pegaditos al Señor y vivir sus valores y ser obedientes y seguir amando, y lo que ponga el Señor en nuestro corazón, que es su voluntad, lo pidamos, porque Él lo va a hacer, ¿verdad? Eso lo digo como una notita pastoral,
porque a veces se cogen textos así, se jalan por los pelos y la gente lo utiliza para hablar lo que no es. Dios escucha la oración de su pueblo, pero contesta de acuerdo a su voluntad. He sido, ¿verdad? Clara en ese sentido. Y termina, como decía nuestra hermana Alexandra y como decía nuestra hermana Adriana en esta mañana, termina diciendo que Él nos manda, termina con un mandato. Vamos a ver, busque el verso 17 nuevamente. ¿Cuál es el mandato que nos dice el Jesús allí para nosotros, los discípulos de hoy y de los tiempos? ¿Cuál es el mandato? Que os améis los unos a los otros. Cuando nuestra hermana Alexandra nos mandó a mirarnos, ¿verdad? Para que vieran, para que sintieran que nos amamos. Mire, salude, no nos podemos estrechar las manos, ¿verdad? Como antes, pero el amor está. Y ella nos motivó a que mostráramos el amor al que teníamos al lado. Pues mire, ella está bien bíblica, como tiene que estar, Alexandra, qué bueno. Mire, el Señor Jesús nos manda a amarnos unos a los otros, ¿sabe? Así que voy entonces al afiche que nuestra iglesia tiene este año. Caminemos en unidad es el tema de nuestra denominación, pero que decidimos, ¿verdad? En oración, asumirlo nosotros también como iglesia local, porque tenemos que seguir caminando en unidad. Y eso es lo que está diciendo Jesús en la vida verdadera. Sin mí, nada podéis hacer. Vayan y den fruto. Está instando a caminar y a estar unidos. Y estar unidos a Él, ¿verdad? Así que caminemos. Está ese, ¿verdad? El tema, caminemos en unidad. La palabra caminemos está en primera persona, pero está, no voy a caminar solo. ¿Qué dice? ¿Está en qué? En plural. Quiere decir que yo tengo que seguir caminando con José, con Héctor, con Carmen Rosa, con Roberto Carlos, con Lidia, con cada uno de ustedes. Somos un cuerpo, somos una iglesia, tenemos que seguir caminando juntos, como decía la pastora Munalí el domingo pasado, juntos, unánimes, en un mismo sentir. Eso es bíblico, ella lo citó y sabemos que Hechos 2:40 y pico así lo menciona. Caminemos, hay que transitar una jornada. Jesús quiere que estemos pegaditos a Él, que vivamos en amor, que obedezcamos sus mandamientos, que llevemos fruto, que caminemos, que sigamos caminando esa jornada de la vida, porque el tiempo lo amerita. Puerto Rico lo amerita. Las naciones lo ameritan. Usted y yo quizás no podemos hacer nada, ¿verdad? De manera tan directa con otros países, pero nuestro país nos necesita. Un país donde el problema de salud mental ha aumentado. Un país donde la violencia ha aumentado. Un país donde las economías dejan mucho que desear. Un país donde se le quitan los derechos a aquellos que ya lo tenían adquirido para dentro de unos años, cuando ya tengan mi edad, tengo 65 a punto del 66, tengan un retiro de hambre y tengan que los hijos asumir una responsabilidad. Tenemos un país que necesita una iglesia activa, que camine unida, y que tenga otra manera de vivir y otros valores. Son diferentes porque Jesús lo modeló también.
Bendito sea su nombre. Dice en unidad y unidos, como ya dije, en un mismo sentir, en unanimidad. En ponernos de acuerdo, aunque seamos diferentes, poner las voluntades y seguir caminando. Este año es atípico para la iglesia. Habrá una vacante pastoral. Me refiero a mí, ¿verdad? Por el retiro. Pero la iglesia tiene que seguir caminando unida. Se cumplirán 62 años, ¿verdad? 62 es. ¿Estoy bien? Sí, 62 años. Desde el día 1 Dios está. Y seguirá en el 63, 64, 65, seguirá. Lo que hay que seguir es caminando unidos a la vid, en obediencia, viviendo sus valores y allegándose para decir en qué puedo cooperar, en qué puedo trabajar, porque trabajo hay. Así que hermanos, hermanas, ¿verdad? El Señor hoy nos dice y me dice a mí también. Tenemos que seguir permaneciendo en él y desde las esferas que el Señor nos ponga, ser fiel, seguir caminando, seguir trabajando hasta que el Señor venga, porque Él está con nosotros y ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. Nos ponemos en pie, hermanos y hermanas, y vamos a orar. Y vamos a orar por nuestro país. Estas lluvias han minado, ¿verdad? Muchos hogares. Hay hogares que han sufrido pérdidas y tenemos que orar por ellos y estar pendiente, ¿verdad? Si tenemos a alguien en necesidad al lado nuestro, también poder ayudar. Pero vamos a seguir orando por nuestro país, por las naciones, como decía nuestra hermana Alexandra, y también por las vidas para que conozcan al Señor. Oramos. Señor Dios y Padre amado, gracias te damos por tu palabra. En este día, tú nos has instado desde el inicio con la clase bíblica a que nuestros ojos tienen que estar enfocados en ti. Y ahora nos dice no solamente que tienen que estar enfocados en ti, sino que nosotros tenemos que permanecer en ti, oh Dios. Sigue dándonos amor, sigue dándonos, Señor amado, sentido de obediencia a tu palabra. Y ayúdanos a tener fruto de tal manera que podamos caminar en unidad, pero caminar haciendo la misión que tú nos has encomendado. Nuestro país lo necesita. Nuestros vecinos lo necesitan. Nuestro hogar lo necesita. Te necesita a ti, oh Dios. Y ahora, Señor, si hay alguna persona en esta hora en necesidad, que sepa que tu amor nunca ha dejado de ser y que tú, Señor, eres aquel que quiere abrazarle, sostenerle, guardarle y sobre todo llenar, Señor amado, sus vacíos internos. Bendice, Señor amado, bendice a tu iglesia, bendice las vidas que escucharán esta grabación. Y si hay alguno que quiere decir, Señor, quiero servirte, que así lo hagas, porque tú con tus manos maravillosas y grandes les recibirás para permanecer en ti, en tu amor. Gracias, Cristo. Gracias, porque tú sigues transformando vidas y corazones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.